Arctic Frost, ¿conspiraciones para silenciar a la derecha de Estados Unidos? El abogado Jack Smith consiguió a través de la administración de Joe Biden récords telefónicos y permisos para orquestar una cacería de brujas contra más de, escuche bien, 400 figuras, todas republicanas. Bill Gates cambia vals por rumba, y es que dice ahora que el calentamiento global pues no es tan grave, ¿no? ¿Engañó al mundo y a toda una generación o finalmente tiene una epifanía científica? México se vanagloria con ser el mejor vecino de Estados Unidos, pero en cuanto a comercio, no cumplen sus acuerdos. Pues qué bonita vecindad, ¿no? Los Estados Unidos hacen la torta de jamón y ellos se la comen. ¿Sabes qué? Pero no contaban con la astucia del presidente Trump. Y finalmente, el dragón del Oriente encuentra a su domador. Trump termina gira exitosa en Asia. Al final, parece que el dragón de China se pone de rodillas. Esto es Coliseo Político, Veredicto Diario, donde el César, yo, el número 13, emite veredicto, pero donde usted también emite su veredicto en los comentarios. Oiga, y escuche bien, Arctic Frost, ¿ha escuchado de eso? Bueno, el arma judicial, aparentemente, contra la oposición. Veamos la nota. Meanwhile, awaiting new details in the Arctic Frost case from Senator Chuck Grassley. He is chairman of the committee that found documents showing the Biden-era FBI investigated more than 160 Republicans, including current Trump administration officials, for Jack Smith's failed January 6th probe. Se llama Operación Arctic Frost. Y no es una serie de televisión o de Netflix. Es la investigación nada más ni nada menos del exfiscal Jack Smith, que, según el New York Post, intentó abarcar todo el aparato político del Partido Republicano, incluyendo donantes, estrategas, congresistas, medios, probablemente nosotros también. ¿Y usted? Cuando la justicia se convierte en instrumento político, el frío no viene del Ártico, viene del corazón de Washington. No se persigue el crimen, se persigue al adversario. Y es que no se busca la verdad con este tipo de situaciones. Se busca, ¿sabe qué? El silencio de la voz conservadora. Durante años se habló de defender la democracia. Oiga, ¿usted no ha escuchado últimamente que la democracia está en peligro en esta administración? Pero qué joyitas lo que estaban haciendo durante la administración de Joe Biden. Pues Jack Smith. Pero, ¿qué democracia puede sobrevivir cuando el poder judicial actúa como el brazo político de un partido? Aparentemente, en este caso, el Partido Demócrata. El senador Chuck Grassley lo dijo claro. Esto es un abuso sin precedentes del sistema legal para intimidar a toda una corriente política. Republicanos. Por eso, nuestro veredicto es declarar culpable al aparato que usa la justicia como espada partidista, porque la democracia no muere con un golpe de Estado, muere con un expediente firmado. Y aquí el veredicto es a los leones con la persecución política. Que se cumpla. Oiga, Bill Gates, sí señor, el de Microsoft. ¿Se acuerdan de él? Calentamiento global, alarmismo. Veamos la nota. Microsoft founder and former richest man in the world, Bill Gates, surprised many people with an essay that he published on Tuesday. Now, Gates has long been a vocal activist for fighting against climate change, donating billions of dollars to support climate research and investments.
But in his essay, Gates writes that a strategic pivot is necessary in the fight against climate change and that some of the money spent on it should be redirected elsewhere. Gates says in part, quote, "Our chief goal should be to prevent suffering, particularly for those in the toughest conditions who live in the world's poorest countries. Although climate change will hurt poor people more than anyone else, for the vast majority of them, it will not be the only or even the biggest threat to their lives and welfare. The biggest problems are poverty, disease, just as they always have been." He then listed his 3 tough truths about climate change. The first one says climate change is a serious problem, but will not be the end of civilization. The second says temperature is not the best way to measure our progress on climate. And lastly, health and prosperity are the best defense against climate change. Bueno, y es que Bill Gates, sí, el mismo, el gurú tecnológico que financió durante años iniciativas verdes, ha sorprendido al mundo esta semana. En una entrevista reciente, como lo vieron, confesó que el cambio climático pues no es el apocalipsis que le vendió él y otro grupito de intelectuales a la Tierra entera. Que la histeria de algunos grupos ambientalistas está haciendo más daño que bien. Es irónico. El profeta del progreso digital acaba de ponerle freno al fanatismo climático. Durante décadas se nos ha dicho que el planeta colapsaría mañana, que el auto, la carne, la industria y hasta el sol eran enemigos nuestros. Pero hoy, el mismísimo Bill Gates, sí, el que ponía el billete para toda esta locura, advierte que la solución no es prohibir, sino innovar, no asustar, sino adaptar. ¿No era esto lo que veníamos diciendo nosotros los conservadores desde hace años? Tal vez la ciencia esté recuperando su voz entre tanto activismo y fanatismo, y tal vez el mundo entienda que la verdadera amenaza finalmente no es el clima, sino la manipulación emocional disfrazada de ciencia. Por eso el veredicto son 2 aquí. 2 veredictos. 1. Absolvemos a la razón. Finalmente, la gente que entra en razón, absueltos, ¿no? Pero declaramos culpables al alarmismo que lucra con el miedo. El planeta necesita ingenieros, no profetas del desastre. A los leones con los alarmistas. Que se cumpla. Estados Unidos recupera el control del transporte entre México y Estados Unidos. ¿Somos buenos vecinos? ¿Son ellos los de México buenos vecinos o no? Veamos la nota. A menos de 8 meses de que arranque el Mundial de Fútbol 2026, el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó 13 rutas actuales o previstas de las aerolíneas mexicanas hacia el vecino del norte, tras denunciar un supuesto incumplimiento por parte de México de un acuerdo de transporte aéreo de 2015, anunció el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy. México canceló y congeló ilegalmente los vuelos de una aerolínea estadounidense durante 3 años sin consecuencias, dijo Duffy en una declaración al emitir la orden que suspende todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y congela cualquier ruta nueva o ampliada por parte de las aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Además, el secretario propuso prohibir a las aerolíneas mexicanas de pasajeros transportar carga en la bodega entre Ciudad Juárez y Estados Unidos, lo que entraría en vigor en unos 3 meses si se aprueba definitivamente. Joe Biden y Pete Buttigieg fueron demasiado débiles para plantarle cara a México cuando pisotearon nuestro acuerdo bilateral de aviación, señaló Duffy y aludió al expresidente estadounidense y su secretario de Transporte. Estos acuerdos son vinculantes y, al igual que nuestros acuerdos comerciales, el presidente Trump va a poner a Estados Unidos primero y los hará cumplir. El Departamento de Transporte, bajo el liderazgo del secretario Sean Duffy, anunció la cancelación de 13 rutas de transporte mexicano que operaban en territorio estadounidense. 13 aerolíneas, 13 vuelos.
La medida, respaldada por el presidente Donald Trump, busca proteger la industria americana y reforzar la seguridad en la frontera. Porque mientras algunos gobiernos prometen una bonita vecindad, otros usan esa frontera, México, como un coladero comercial sin reciprocidad. México ha permitido que empresas subsidiadas y con estándares de seguridad cuestionables circulen libremente, compitiendo de forma desleal con el transporte de Estados Unidos, el vecino. Y es que el presidente Trump, con esta decisión, y el secretario Duffy, pues no es que muestren que odien el comercio, al contrario, defienden la justicia del comercio. Y si para lograrla hay que cerrar rutas, se cierran. Por eso nuestro veredicto en este tema es un aplauso al presidente Trump y al secretario Duffy por querer nivelar el campo del comercio entre vecinos, entre México y Estados Unidos. La soberanía también se conduce por carreteras y por aire. Que se cumpla. Y el presidente Trump ha regresado de su gira por Asia. ¿Y el dragón habrá encontrado su domador? Veamos la nota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado el pistoletazo de salida a la última etapa de su primera gira asiática desde su regreso a la Casa Blanca con su llegada a la ciudad de Gyeongju. A su llegada fue conducido al lugar donde se celebraba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y fue recibido por el presidente Lee Jae-myung. En su discurso, Trump recordó al foro los logros de su gira hasta el momento, entre los que destacan la mediación en un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya y un lucrativo acuerdo comercial con Japón. Mientras en casa los medios hablan de caos, el presidente Trump regresa de Asia con acuerdos concretos. Tras reunirse con Xi Jinping, aseguró la compra, escuche bien, de millones de toneladas de soja estadounidense. Un pacto que fortalece al campo, a los exportadores y al dólar. Esto no es solo comercio, es estrategia. También estuvo haciendo acuerdos de minerales raros con Malasia, cerrando acuerdos con Japón, cerrando acuerdos con Taiwán, en fin, un viaje exitoso. Trump entiende que un líder no se encierra en Washington. ¿Se acuerda el que dormía el año pasado, se acostaba a las 4 de la tarde? Pues este no. Se sienta con potencias, impone respeto y regresa con beneficios para usted, para todos nosotros, para el pueblo americano. Mientras otros improvisan discursos sobre diálogo global, él produce resultados que crean empleo y bajan tensiones. En un mundo dominado por el teatro político, el presidente Trump sigue gobernando con la frialdad del negociador y la firmeza del patriota. Por eso, nuestro veredicto en Coliseo Político, veredicto diario al regreso del presidente Trump de este viaje tan exitoso como domador del dragón asiático, es a favor de ese éxito, porque la diplomacia sin resultados pues es meramente turismo. Y este presidente, el secretario de Estado Marco Rubio y todo el equipo y la comitiva que ha ido a Asia se han anotado un éxito enorme para el pueblo americano. Por eso, veredicto positivo para todos. Que se cumpla. Y hasta aquí Coliseo Político, veredicto diario. Estas son las noticias de la semana analizadas pues de otra manera. Pero sobre todo, nos interesa mucho saber su veredicto. No olvide dejarlo aquí en los comentarios y la próxima semana, más veredicto.